Tengo aquí el gusto de presentarles a Óscar Ortega, que junto a su colega Raúl Aguayo, ellos han desarrollado una investigación y también en la línea de los fondos concursables. Entonces, bueno, el tema que nos ofrece hoy día Óscar es actualización metodológica basada en el desarrollo de M-Learning como herramienta grupal en cursos de química general. Muchas Gracias. gracias. Buenos días. Primeramente quisiera agradecer la presencia y la participación de ustedes a esta presentación, en la cual participan dos docentes de la sede INACAP Santiago Sur, Raúl Aguayo Burdiles, y quien les habla, Óscar Ortega Riquelme. Para comenzar esta presentación, yo quisiera comenzar con una cita del filósofo griego Heráclito de Éfeso, ¿sí? Quien establecía: nadie se baña en el río dos veces, porque todo cambia en el río, como también en aquel que se baña. Nosotros quisimos escoger esta cita para poner de manifiesto los distintos cambios que han ocurrido en nuestra sociedad. Todo está cambiando, cambia constantemente. Estos cambios han afectado a todos los estamentos de la sociedad, dentro de los cuales también afecta la educación superior. Estos cambios nos afectan de tal medida de que lo que hoy día puede ser una novedad, mañana ya puede quedar obsoleto. Lo cual nos obliga a nosotros también a constantemente estar actualizando nuestra metodología y a revisar nuestros métodos de enseñanza. Nuestros jóvenes también han cambiado, tienen inquietudes distintas y también tienen características distintas. Estas características han sido descritas por algunos medios y establecen que estamos frente a la denominada generación I, es decir, la generación del Internet. Las características de los jóvenes son edades que fluctúan entre los 22 y los 32 años, son jóvenes que son hipertecnológicos y en el caso de la juventud chilena pasan alrededor de 7 horas al día conectados al Internet. Es decir, 2 horas más que el promedio mundial y 1 hora más que cualquier joven de la Unión Europea. Los instrumentos que utilizan estos jóvenes son múltiples y variados, pero el smartphone es el instrumento tecnológico más utilizado. Mark Prensky, que es un periodista norteamericano, ha establecido que estamos en presencia de los denominados nativos digitales. Nativos digitales son aquellos que nacieron en una cultura nueva y en un entorno verdadero y completamente tecnológico, lo cual a nosotros, que somos de generaciones antiguas, nos deja en la categoría de inmigrantes digitales, es decir, aquellos que tenemos que aprender de esta cultura para comprender el uso de la tecnología. Parafraseando un poquito a Mark Prensky, él dice: para los humanos, lo que solía ser este cuerpo de carne y hueso, ahora es solo el centro. Y nosotros quisimos incluir esta imagen de un atleta olímpico, Oscar Pistorius, que se caracteriza, ¿verdad?, para, en sus competencias, usar implantes tecnológicos. De acuerdo a Prensky, las computadoras y los teléfonos se vuelven una extensión del cuerpo y de la mente. Es decir, como los organismos cibernéticos de la película Terminator, los denominados cyborgs, en donde el cuerpo y la máquina no son dos partes separadas, sino que constituyen, ¿verdad?, parte del mismo individuo. Los dispositivos tecnológicos tienen ventajas, pero también tienen algunas desventajas, las cuales han sido descritas por Mike Sharpless como los dispositivos disruptivos. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto en nuestra sala que nos vemos interrumpidos constantemente por el uso de los dispositivos móviles de nuestros estudiantes? Acá tenemos, por ejemplo, también algunas imágenes donde mientras se está realizando la clase, los estudiantes están interactuando con sus dispositivos tecnológicos, ya sea navegando a través de las redes sociales, viendo sus correos electrónicos o bajando cualquier tipo de información, lo cual en algún momento se transforma en una interrupción. Esto nos dio a nosotros la idea de poder utilizar los instrumentos tecnológicos desde el punto de vista de la educación. Es decir, ya nosotros no le decimos apaguen los celulares, le decimos enciendan los celulares para usarlo desde el punto de vista del aprendizaje. Es por eso que nosotros quisimos implementar una metodología nueva y esa metodología se denomina el Mobile Learning o aprendizaje móvil. Existen muchas definiciones del aprendizaje móvil. Algunos dicen que es el e-learning,
con dispositivos móviles. Algunos autores, como por ejemplo Cruz y López, establecen que es una metodología en que el uso de los dispositivos móviles está fundamentado por un diseño estructural previo. Y nosotros quisimos realizar esta intervención, esta metodología, específicamente haciendo alusión a eso, al diseño instruccional previo. Los instrumentos que se pueden utilizar para un aprendizaje móvil son variados. Por ejemplo, notebook, netbook, tablet, iPad, iPod y smartphone. El objetivo nuestro fue aplicar y actualizar las metodologías de la enseñanza de la química mediante la incorporación de dispositivos tecnológicos en los cursos de química general. Hay que hacer una salvedad. Utilizar los dispositivos móviles no hace que sea una metodología del mobile learning. Para que sea aprendizaje móvil tiene que ir mucho más allá de eso. Es romper con las fronteras de la sala de clase para que el aprendizaje pueda ser llevado a cabo en cualquier momento y en cualquier lugar. En nuestra intervención nosotros descargamos múltiples aplicaciones a través de los dispositivos móviles. Acá tenemos, por ejemplo, algunas de interés. Naturalmente, esta metodología es aplicable a cualquier otra área, ya sea de la ciencia o ya sea de las humanidades. Pero, por ejemplo, acá nosotros tenemos una aplicación que nosotros descargamos que corresponde en el cálculo de la composición porcentual, en donde uno coloca la fórmula del elemento e inmediatamente le da la composición de cada uno de los elementos. Acá tenemos una segunda aplicación fácilmente descargable en dispositivos móviles que consiste en una tabla periódica móvil. Basta seleccionar un elemento para que aparezca información muy relevante, como por ejemplo el número atómico, el número másico, a qué grupo, a qué periodo pertenece y algunas propiedades periódicas, como por ejemplo el radio atómico, el radio iónico, la electronegatividad, la afinidad electrónica. Acá tenemos una tercera aplicación que consiste en una calculadora para la molaridad. En la química es concentración, donde uno basta colocar algunos datos como por ejemplo la masa de soluto, la masa de solvente y en algunos casos la densidad, para que aparezcan las concentraciones calculadas con este dispositivo. Existen múltiples aplicaciones para cada una de las disciplinas. Otra, por ejemplo, es una calculadora de pH, donde uno coloca la concentración e inmediatamente da el pH para ácidos fuertes, ácidos débiles y distintos tipos de mezcla. También hay algunas aplicaciones para el balanceo de ecuaciones químicas, lo cual es muy relevante. Pero nosotros debemos hacer una salvedad. Nosotros no hemos ocupado estas aplicaciones para que los estudiantes resuelvan los ejercicios. Hemos ocupado estas aplicaciones para que los estudiantes comprueben sus resultados. Es decir, esto le permite alcanzar un mayor grado de autonomía en el aprendizaje, porque ya ellos pueden resolver sus ejercicios, ya sea en un parque, en una plaza o en cualquier lugar, sin necesidad de tener el profesor al lado para que le revise sus cálculos. Ellos ya lo pueden hacer y tienen todas las herramientas. También utilizamos una plataforma denominada la plataforma COSU. La plataforma COSU tiene la gran virtud de que nosotros en un ordenador cualquiera podemos preparar una clase. Esta clase nosotros la podemos publicar. Y al publicarla inmediatamente le va a aparecer en los dispositivos móviles, en este caso un smartphone, ¿verdad? Una interfaz donde los estudiantes van a percibir la clase en un teléfono celular o en cualquier otro dispositivo tecnológico. Nosotros quisimos mostrar una serie de actividades para un curso de química. Y esta clase se denomina El origen del universo. Acá tenemos distintas actividades. Por ejemplo, acá nosotros tenemos textos. Incluimos un texto y después del texto se le hacen muchas preguntas a los estudiantes relacionadas con el texto. También acá tenemos, por ejemplo, un video de la teoría del Big Bang, donde los estudiantes pueden ver el video y después deben responder preguntas asociadas a este video. También nosotros podemos cargar imágenes, como por ejemplo acá cargamos la imagen de un gráfico donde los estudiantes deben hacer el análisis correspondiente. Y se pueden hacer múltiples tipos de evaluaciones, como les decía en la diapositiva anterior. Como por ejemplo acá, una actividad diagnóstica, una pregunta abierta. Menciona evidencias que fundamentan la teoría del Big Bang y el estudiante debe responder en este cuadro lo que él considera las evidencias, es decir, los conocimientos previos. Acá nosotros tenemos preguntas de selección múltiple, donde puede elegir una o más opciones. Pueden ser correctas una, pueden ser correctas dos o pueden ser correctas todas. El estudiante lo único que debe hacer es seleccionar
cuál es la pregunta que cree correcta. Acá tenemos una pregunta de selección múltiple donde existe solo una opción. El estudiante debe seleccionar, en este caso, quién descubre la microonda cósmica. ¿Qué es lo interesante? Que cuando el estudiante realiza todas sus actividades, inmediatamente llega una retroalimentación para el estudiante, pero también llega un reporte para el docente. En la retroalimentación para el estudiante aparece información muy valiosa, como por ejemplo, cuántas preguntas correctas tuvo, cuántas preguntas incorrectas, y también por qué se equivocó, cómo debería haber respondido correctamente. Y al docente le aparece un reporte donde se incluye, por ejemplo, la cantidad de alumnos que no enviaron la actividad, los que sí las enviaron, y además permite un contacto entre el docente y el estudiante. Es decir, yo puedo comentar su trabajo, puedo hacer una evaluación más general. Acá yo quiero mostrar un video para que vean ustedes cómo opera la metodología del Mobile Learning. Muy bien. Esta metodología tiene múltiples ventajas. De partida, los estudiantes la encuentran pero fabulosa. O sea, ellos consideran, por ejemplo, que se hablan en el lenguaje de ellos. Con esta metodología también uno puede interactuar mucho con el estudiante, por lo tanto se transforma en una herramienta de aprendizaje personalizado. Libera al docente de actividades que son muy repetitivas. Uno basta que planifique la clase y ya después no la vuelve a realizar más. Y además es, digamos, una metodología que los estudiantes pueden alcanzar mucha autonomía aprendiendo en cualquier lugar y en cualquier momento. Los resultados que nosotros obtuvimos son resultados de tipo cualitativo y cuantitativo. Con respecto a los resultados cualitativos, nosotros realizamos la intervención a 6 secciones de química general de los cursos de prevención de riesgo, calidad de ambiente. De los 136 estudiantes que tuvieron inscritos, 56 contestaron esta encuesta, en el cual el 77,5% considera y acepta la metodología del aprendizaje móvil. Un 79% cree que el uso de los videos y las aplicaciones móviles contribuye a la autonomía del proceso de aprendizaje. Un 77% dice que la metodología permite alcanzar un mejor nivel de aprendizaje. Un 77,6% indica que la metodología
facilita el trabajo colaborativo, porque si una persona, por ejemplo, no tiene un dispositivo móvil, lo puede realizar, por ejemplo, dentro del aula, compartiéndolo con un grupo. Un 81% cree que permite un uso eficiente del tiempo, un 76% acepta esta metodología frente a las metodologías tradicionales. Un 76% dice que proporciona una adecuada retroalimentación y, muy importante, cerca de un 83% cursaría otra asignatura que utilice el aprendizaje móvil. Con respecto a los resultados cuantitativos, nosotros hicimos una comparación de promedio entre un grupo control y un grupo intervenido. Como podemos apreciar, el grupo control tuvo un promedio de 3,4, mientras que el grupo intervenido tuvo un promedio de 4,2. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas de acuerdo al análisis del estadístico Z. Nuestras conclusiones obtenidas es que de partida el aprendizaje móvil es ampliamente aceptado por los estudiantes, pero sobre todo por los estudiantes de vespertino. Los estudiantes de vespertino, por los compromisos que ellos tienen, muchas veces se pierden gran parte de la estructura de la clase. Nosotros con esta metodología les dejamos a disposición de ellos para que puedan, en algunos casos, ver la clase mientras se van dirigiendo a la universidad y en otros casos revisar la clase incluso antes de que ésta haya comenzado. Esto es muy interesante, libera a los docentes de las actividades reiterativas. Pareciera ser que la planificación de una actividad con el aprendizaje móvil pudiese invertir mucho tiempo, cuando realmente uno prepara la clase una vez y ya con eso perdura en el tiempo, ya no tiene que repetir la actividad de semestre a semestre. Tiene un impacto en la motivación que influye tanto en el porcentaje de aprobación como en el promedio de notas. Promueve el trabajo colaborativo, incluso una persona que no disponga de un dispositivo móvil también puede acceder a la herramienta mediante cualquier ordenador, porque también existe la versión online. Y la metodología permite alcanzar mayor autonomía. Muchas gracias. Oye, dijo 18 minutos, adivinen cuánto se demoró. 18 minutos. Todo cronometrado. No. Muchas gracias, profesor. ¿Preguntas? Esta metodología que tú acabas de mostrarnos, que me parece bastante buena para los tiempos que estamos viviendo, felicitarte también por la presentación, pero tengo una duda. ¿Esto lo utilizarías para una clase presencial? ¿Para una clase en línea? Porque claro, tú comentaste que puede venir un alumno a la clase y quizás por problemas puede llegar tarde y la va a estar viendo en línea. Por lo tanto, entiendo que va a ser para una clase presencial. A ver, la idea del aprendizaje móvil es que nosotros aprendemos dentro del aula, pero también podemos aprender fuera del aula. Naturalmente, cuando nosotros seguimos una clase con el aprendizaje móvil, seguimos la misma estructura, pero la compartimos, nosotros vamos discutiendo, vamos haciendo trabajo en grupo, ¿sí? Lo cual es una clase, digamos, expositiva, común y corriente. Pero existen algunas actividades que, por ejemplo, uno la puede enviar a sus casas. Por ejemplo, las actividades fuera de aula. Yo se las envío a sus celulares y ellos les responden fuera de aula. ¿Sí? Por ejemplo, en algunos casos yo les envío los controles, les hago controles para que ellos los contesten en sus hogares. Les doy un tiempo establecido, les establezco los límites. Todas las pruebas son distintas porque se puede, digamos, configurar para que todos los exámenes sean distintos. Se le acota un poquito el tiempo y los estudiantes lo responden, ya sea con cuaderno abierto como ellos lo dispongan. Primero, Oscar, felicitarte, excelente presentación, además excelente metodología, sobre todo porque refuerza esto que hay que ser innovador. Yo siento en el trabajo concreto con docentes que somos más bien reacios a los cambios, y sobre todo a los cambios asociados al uso de las TIC, en términos amplios, ¿no? Así que felicitaciones por animarse a hacerlo. Además, una asignatura dura como es química para los prevencionistas de riesgo tiene unas tasas de reprobaciones muy altas. Entonces, por eso hay que ser valiente para animarse a hacer algo, porque tú no sabes qué resultados vas a tener. Creo. Bueno,
Preguntas más técnicas. ¿Las aplicaciones son para cualquier tipo de dispositivo, iOS, Android, Windows? Tal cual. O sea, esa no es una excusa. No, 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 ninguna. Y para cualquier asignatura, ojo, existen Sí. aplicaciones disponibles para cualquiera de ellas, así que Y eso es libre, es libre, sí. es de uso libre. Salvo el COSU. Ah, ya. Sí, el COSU tiene un costo asociado, pero yo me comuniqué con los digamos, altos directivos, envié una carta al Reino Unido y ellos me dieron una licencia para actuar de verdad y aplicar esta tecnología. ¿Por qué? Porque esta es una versión beta. Ah, Es una ok. versión beta que todavía no sale al mercado. Pero dicho sea de paso, en estas vacaciones me puse a averiguar un poquito y ya tenemos otra versión nueva, que es la que pretendo yo también aplicar. Lamentablemente, estas tecnologías tienen un costo asociado y por eso es la validez del proyecto, que nos permite a nosotros, por ejemplo, realizar este avance. Aunque también existen algunas versiones que son libres, pero digamos los recursos son un poquito también más limitados. Los videos, por ejemplo, no pueden ser tan extensos, las actividades también no deben pesar mucho. Bueno, todo eso se debe manejar. Bueno, al igual que... ¿Está prendido, no? Sí. Al igual que León, quiero felicitarte, Oscar. Es muy atractivo, muy interesante. Yo le veo varias aplicaciones. Ayer me tocó exponer a mí otro trabajo con ABP y yo veo que se conectan fácilmente los temas. Yo sé que tú trabajas o estás trabajando con Raúl, ya creo que hay 2 o 3 años ya trabajando, me parece, súper interesante. Entiendo que esto fue evaluado el semestre recién pasado o entendí mal. Ya, nosotros esta metodología la aplicamos en el segundo semestre del 2013, en una primera versión. No disponíamos todavía de COSU, ¿sí? Porque esto salió recién en el 2014. En la primera parte nosotros hicimos nuestras evaluaciones y de ahí salió la encuesta. Pero en este semestre hicimos una versión 2.0 incluyendo el COSU, lo cual tuvo muchos mejores resultados, ¿sí? Y en la cual nosotros evaluamos en ese caso cualitativamente y se vio que hubo un salto notable. O sea, es primera vez que en mi vida coloco un 7 en química. Es notable, es notable. Sacarse un 7 en química es muy complejo. Sí, es la primera vez. A mí me parece muy, muy interesante tu presentación. Yo soy profesora de matemática. A mí me interesaría saber cómo poder encontrar algún programa o algo para usar las matemáticas. Plataforma. Una plataforma, no sé. Ya. Nosotros debemos distinguir las plataformas que son de libre acceso, ¿sí? Con también las plataformas que son institucionales. Nosotros disponemos de una excelente herramienta que se denomina el ambiente de aprendizaje Moodle. En el ambiente de aprendizaje Moodle basta saberlo utilizar para también poder realizar, no con estas características, ¿verdad?, donde todo está comprimido en una misma plataforma, pero también se puede acceder a un aprendizaje móvil. Por ejemplo, nosotros también dentro de este proyecto hicimos un banco de preguntas para los docentes de química, en donde, por ejemplo, para construir una prueba, una evaluación, yo me meto a mi ambiente de aprendizaje, comienzo a seleccionar las preguntas, tengo hecha la prueba, llevo a mis estudiantes al laboratorio, ellos responden la pregunta, inmediatamente le llega la retroalimentación con el resultado. ¿Sí? Esos son digamos, los recursos institucionales. Estos recursos móviles, por ejemplo, usted puede acceder a cosu.com. cosu.com. Y lamentablemente no tengo la página que encontré ayer, pero que también es una página que tiene algunas ventajas y desventajas con respecto al COSU, pero tiene una cantidad tremenda de recursos, ¿verdad?, para enriquecer la clase. Realmente uno se siente muy motivado a seguir realizando esto porque esta cosa avanza súper rápido. Les pido, tenemos que ir ahora a la ceremonia de cierre, entonces yo sé que Oscar nos dejó muy entusiasmados. Solo hacer un comentario respecto a la pregunta de matemática. Anota ahí por favor Alejandro García Miño, ¿ya?, que es el coordinador de matemática, ¿ya? Y se generaron un banco de preguntas para aplicarla, como dice Oscar, de manera automatizada en el ambiente de aprendizaje y que cada alumno se le genere una evaluación y ahí le facilita a usted la evaluación. Entonces, yo no sé en este momento si está eso disponible ya, pero eso se venía trabajando desde el año pasado. Oye, de esta forma damos cierre al ciclo de ponencias, los invitamos a seguir conversando en reto más
Y bueno, agradecerle la participación y nos vemos el próximo año en el tercer congreso. Así es que a preparar ponencias. Muchas gracias. Gracias.